Afortunadamente, la luz de nuestro mundo no se mide por las personas que apagan las luces, sino por aquellas que las encienden. Esas mismas luces que, como decía Rousseau, si son representadas lo son porque no existen. Hoy me desplazo a Córdoba para entrevistar a Julio Anguita. Bienvenidos a otra forma de entender la cultura. Bienvenidos a Cultura por el Cambio. Bien, Julio, bienvenido a Cultura por el Cambio, un programa que hacemos gente dentro del mundo de la cultura con mucho cariño y con un espíritu conciliador y con un espíritu sobre todo muy didáctico. Ante todo, darle las gracias por su tiempo. ¿Podría darnos un pequeño diagnóstico sobre cuál es la situación política actual ahora mismo en este año de elecciones y teniendo en cuenta que muy pronto podemos tener un cambio o no de paradigma político? Mire, para esto habría que hablar mucho tiempo, pero seré muy breve. Llevamos en campaña electoral 2 años. Cuando un país lleva 2 años de campaña electoral, donde los medios informativos solamente ocurren 4 chistes, 4 historias, estadísticas, y no se habla de los problemas, eso indica que ese país está muerto. Es una auténtica barbaridad lo que está ocurriendo en España. Todos saben perfectamente que la juventud española no tiene ningún futuro. Y aquí quiero decirlo a la cámara. Chavales que me estáis viendo, no tenéis futuro alguno, salvo que cambiéis, no que os cambien los demás, que luchéis para que os lo cambien. Eso está dicho del año 96. Si queréis, coger hoy y entrar en internet y pulsáis Informe Petras. Es un informe que se hizo en el año 1996 por un sociólogo. El gobierno español se lo encargó. Cuando terminó y se lo presentó al gobierno español, el gobierno español le pagó y lo guardó en un cajón. El profesor Petras, que era amigo mío, me dio un ejemplar y hoy está en internet. Se dijo en el año 96, estamos ante la primera generación de jóvenes que van a vivir peor que sus padres. Pero dijo otra cosa terrible, y oíla bien. Pero es una generación criada entre algodones, no está acostumbrada a la lucha. Este es el problema. Este país no tiene ningún futuro, salvo lo que dure el sol, lo que dure en las playas, el turismo. Y punto. Entonces, hasta ahora, la gente había vivido mejor que sus antepasados, hasta que eso bruscamente se cortó. Claro, esto está ocurriendo en un momento en que, además es lógico, cuando hay mayor capacidad técnica, hay más máquinas, hay otros procesos económicos, pues naturalmente eso se tiende a que haya menos falta de mano de obra. Pero para eso hay otros yacimientos de trabajo en medio ambiente, en educación, en salud, en bienestar social. Hay una distinción muy importante que la gente tendría que tener clara. No es lo mismo empleo que trabajo. Empleo es el puesto de trabajo que tú encuentras o te dan. Pero el trabajo es todo lo que hay que hacer en beneficio de la humanidad. Lo que pasa es que el capitalismo solamente habla de empleo y no quiere hablar de trabajo. Porque si yo tuviese desde las instituciones del Estado que hacer que hubiese más médicos, más enfermeras, más cuidadores, más profesores, o todo un conjunto de personas trabajando en la cuestión de medio ambiente, en la repoblación forestal, en los recursos hídricos, eso es trabajo, pero dice el capitalismo, pero es un empleo que no es rentable. Esa es la lucha, que hay trabajo, aunque el capitalismo no dé empleo. Claro, estas cuestiones hay que debatirlas, porque si no, dice el señor Rivera, que por ejemplo lo vi ayer, diciendo, el Estado no puede dar trabajo. ¿Quién dice que no? Entonces, ¿usted quién le paga a los profesores? Pero claro, este señor expresa un pensamiento que es el del capitalismo. Y muchas veces en las organizaciones obreras ese pensamiento ha anidado. Mi hijo pequeño, que a pesar de ser bastante pequeño, es muy consciente, y supongo que porque en casa no hablamos tanto de fútbol, sino bastante más de filosofía, decía el otro día que capitalismo era una expresión del egoísmo humano. ¿Anda muy desencaminado a pesar de ser tan pequeño? No, es que es lógico. Tengo en cuenta de que el capitalismo tiene una lógica. Está impulsado por sus genes, que es la ganancia. El canto mayor al capitalismo se hace en el Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels.
cuando dice ha hecho maravillas mayores que las pirámides de Egipto, porque ha removido todo, pero dice a continuación, pero eso lleva en su seno la destrucción. Claro, entonces el capitalismo, pero es que hay una cosa cuando hablamos del capitalismo, todo el mundo estamos pensando en el Banco de Santander, que también, estamos pensando en las 35 empresas de Endesa, también. Pero yo estoy hablando, aparte de ellos, de nosotros mismos, de tú, trabajador, de yo, profesor. Somos parte del sistema en cuanto consumimos, en cuanto decimos que la iniciativa privada tiene la única creadora de empleo. No es verdad. Cuando defendemos y creemos que lo público no tiene sentido, no es verdad. O sea, el sistema capitalista es una visión del mundo. Y lo que no podemos es combatirla en el aspecto económico y asumir sus valores. Es decir, yo no puedo ser luchador obrero en el sindicato, votante después de la derecha, culturalmente pues ser un seguidor de la cultura de derechas, en la familia portarme como un cafre. No, me han descompuesto toda mi personalidad, tengo que ser uno que responda con coherencia a todas esas situaciones que hay fuera. Entonces la lucha contra el capitalismo será mejor. Podríamos decir entonces que la lucha contra el capitalismo, o en este caso el propio problema que nos acucia ahora mismo, es un problema cultural o político. Vamos a ver, pero es que para abordarlo hace falta una formación cultural. No debemos extrañarnos cómo los primeros luchadores obreros, lo primero que hacían era reivindicar la cultura. Parece mentira que el movimiento obrero y español haya olvidado, y yo eso responsabilizo a dirigentes sindicales, que tanto Pablo Iglesias como José Díaz, como Anselmo Lorenzo, como Largo Caballero, como muchos de ellos, eran trabajadores que leían. Como los grandes revolucionarios y como el movimiento anarquista, yo tuve un suegro que era del campo, pero leía a Kropotkin, a Bakunin, a Proudhon. Eran los suyos, pero leía. Por eso cuando el movimiento obrero y los luchadores desprecian la cultura, son unos auténticos insensatos. Es más, toman una actitud contrarrevolucionaria, aunque levanten 7 veces el puño. Tengo un documento ahora que estoy revisando en mi archivo, una intervención de Fidel Castro de 3 horas y pico, que se llama La cultura como parte fundamental de la revolución. Yo le aconsejaría que lo leyese. Porque el mundo alternativo es una idea culta. Cuando hablo de cultura no estoy hablando de que los trabajadores tengan que ir a la universidad, ojalá. Estoy hablando que un trabajador culto es el que se sienta en la puerta de su casa y empieza a preguntarse, ¿y esto por qué? Ahí está la cultura. Y a continuación, a esa curiosidad que tiene, busca en los libros preguntando otro. Esa es la cultura. No sesudas sesiones de enfrascarse en grandes libros, eso llegará en su momento. Es que Carlos Marx, ¿por qué pudo escribir lo que escribió? Porque se tiró, años en la biblioteca del Museo Británico. No se le pide a la gente que haga eso, sino que tenga curiosidad. ¿Qué es lo que se ve ahí? En el televisor, programas absurdos. Auténticas barbaridades. Bueno, pues váyase usted. ¿Por qué las sedes de los partidos, y aquí no hago ninguna excepción con ninguno, antes eran sedes donde la gente iba a recibir conferencias, a darlas? Ahora han puesto una sede y han puesto un bar. Hoy los partidos, sin excepción ninguna, y yo pertenezco, se han transformado en máquinas electorales, no en máquinas creadoras de conciencia ni de cultura. Por eso hemos sido derrotados. Porque hemos creído que la lucha es salir a la calle a manifestaciones que la gente se cansa, además manifestaciones que se hacen a toque de tambor y cosas que yo no estoy de acuerdo con eso, a veces cosas muy folclóricas. Se sale a la calle cuando haya que salir, sabiendo que es lo que quiere, con consigna, explicando. La movilización en la calle es el último acto de una movilización hecha, sembrando en la mentalidad de la gente, ¿no? Esto lo ha tenido antes el movimiento obrero, si yo no estoy inventando nada. Eso se ha olvidado. Y al olvidarse, así estamos. Se me viene a la mente, por ejemplo, en Sevilla, el trabajo que hacía Diamantino, gente muy cercana a mí, mi padre mismamente trabajaba con él, y, gran persona. Y ese concepto del empoderamiento ciudadano, ¿no? Claro, pero Diamantino lo primero que hablaba explicaba a la gente. Y entonces, es que habla a la gente y le dice cosas, claro, le está dando el instrumental para que la gente se libere. Porque hay
toda una visión paternalista en la izquierda, en una parte de la izquierda que en el fondo es de derecha. Votadme, que yo arreglo los problemas. Mira, yo en mi vida he dicho en un meeting esto, mira, si tú me votas y te vas a ver fútbol a continuación, mira, mejor no te votes. Yo no quiero ese voto. Eso lo he llegado yo a decir en mítines. Me han dicho mis compañeros, no, que no quiero ese voto. Yo quiero un combatiente. Y cuando yo esté en una manifestación, te quiero ver a ti a mi lado. Si tú estás viendo el fútbol, no sé qué historia, mira, francamente, ya has perdido la batalla. Hay que hablarle así a la gente. Y me dirán ustedes, ¿no le gusta? Bueno, pero se lo podré decir más cariñosamente, con un guiño, pero es que hay que decirle la verdad. Estamos en un momento del discurso profético. Yo llamo discurso profético al discurso que se le da una idea al pueblo en momentos graves de crisis, un discurso que está motivado, razonado, con pruebas, y que a veces no gusta, pero hay que lanzarlo ya para que algún día pueda ser entendido. A mí me causa sorpresa, aunque después yo le doy esta explicación. Ahora me están diciendo a mí a los 20 años, ¿qué razón llevaban ustedes con lo de Maastricht? Pues miren ustedes, yo tuve que soportar crisis en mi fuerza política, era estar dividido, ataques de los medios de comunicación, insultos diarios, cosas en los programas de televisión, de ponerme... Bueno, pero aguantamos. Ese es el discurso profético. Si estamos convencidos, porque lo dicen los datos, se ponen... Es que dicen contracorriente, contracorriente. Pero claro, para eso me tiene que importar tres leches, perdonen la expresión, lo que diga de mí el diario El País o El Mundo, porque realmente me importa un poco. Eso, y si eso no lo hace una persona, si no es un colectivo, eso sí, con lucidez, no es cabezonería, ¿eh? La cabezonería es que no, pero sin demostrar. Pero cuando tienes pruebas, tienes estudios, tienes que tirar para adelante. Porque la opinión pública es muy fácil de cambiar. Muy fácil. Es cuestión de mantener, claro que a los 20 años me digan a mí esto y dirán ustedes, y los 20 años pasados, eso lo sé yo. Pero bueno, también es que estuvimos muy solos. Si hubiese habido más gente, si toda Izquierda Unida en aquel momento hubiese estado a la altura, no hubiésemos pasado ni la mitad de lo que hemos pasado. Pero en Izquierda Unida estuvimos divididos. He puesto un ejemplo que es el ejemplo más claro que la gente puede entender. Yo desde pequeño siempre en casa, sobre todo en casa de mi abuelo, se escuchaba mucho a Bakunin. Digo, se escuchaba porque mi abuelo no me lo dejaba leer, porque era muy pequeño, pero sí que me lo narraba, ¿no? Y hablaba mucho de ese obrero, como él, por ejemplo, que a pesar de no haber podido estudiar por falta de economía, aunque yo, mi propia persona, también he vivido esa misma realidad, a pesar de mi edad, me siento empoderado, y me siento empoderado a través de la lectura y a través de la cultura. Me duele personalmente, y me gustaría saber cuál es su opinión, de esa ausencia absoluta de obreros en los cargos directivos de los partidos que supuestamente nos representan o que representan nuestros intereses. No nos engañemos. Seguramente voy a decir algo que me insultarán, pero es lo que pienso. Todo el mundo está de acuerdo que hubo una etapa, no ahora, que hay mucha fuerza de izquierda, pero una etapa en este país en que la fuerza de izquierda fue el Partido Comunista de España. Hablo de aquella etapa, estoy hablando en torno a la transición. El partido cometió graves errores en la transición. Pero en las primeras elecciones, antes de que se comiesen todos los errores, el Partido Comunista sacó 20 diputados. La inmensa mayoría de los trabajadores no nos votaron. Pero después, pasando el tiempo, yo he sido del Partido Comunista, dirigente, secretario general, y de Izquierda Unida, coordinador general, me he dado cuenta que la gente que se acercaba a nosotros mayoritariamente eran profesionales, gente de estudios. La gente con menos estudios, esa votaba al PSOE. Estos son datos objetivos. ¿Qué ha ocurrido? Que un partido que en su origen hablaba de que era un partido obrero, se veía representando las posiciones más avanzadas de la Revolución Francesa, del pensamiento. Los primeros que hablamos de que el servicio militar no debía ser obligatorio, que hablamos de cuestiones de liberación de la mujer, cosas que se suponían tenían que venir de otra esfera del conocimiento. Y ese ha sido nuestro drama. A nosotros no nos han votado los trabajadores manuales. Así que no digamos tonterías, porque no. Si no hubiésemos ganado las elecciones. ¿Y esto por qué? Aquí está el tema. ¿Por qué?
Pues porque somos hijos de este país llamado España, en donde la contrarreforma católica marcó una manera de pensar que decía, no pienses. Tú mira, Dios tú peca, que Dios te perdona. Lo hacen así, te perdona. Pues lo mío, tú no pienses, hijo mío, no te preocupes, no te metas en nada. Hay miedo a pensar. Este es un país que tiene miedo a pensar, es capaz de ponerse delante de un toro, pero en un libro sale corriendo. No están ustedes, yo no quiero saber nada. Pues bien, ese miedo ha calado en la gente del común. Y no es ninguna casualidad que los dirigentes de los partidos obreros vengan muchas veces de las clases intelectuales y profesionales. Cojan ustedes los cargos de Izquierda Unida en los pueblos. ¿Cuántos maestros de escuela hay? ¿Cuántos médicos? ¿Y cuántas clases medias? Y yo quisiera que hubiese trabajadores, manuales. No. Esto es para pensarlo y dejarse ya de mitos y de estar diciendo lugares comunes. ¿Por qué? Porque la cultura es muy importante, pero esa cultura tenía que llegar. Como las organizaciones obreras, sindicatos, abandonaron los principios que nunca tuvieron que abandonar de que hubiese cultura, que en las casas del pueblo, incluso las del Partido Comunista, fueran sitios de estudiar, pues ya está. Tenemos otra vez a los obreros, ya no están dominados por el pensamiento de la Iglesia, pero sí por Televisión Española, por la Antena 3, por Telecinco y por las demás. Ya como viven en unos bloques donde vive con un abogado, con un profesor, etcétera, etcétera, parece que no existe la lucha de clases. Claro que existe, están más disimuladas. Pero para poder verla hay que estudiar un poquito. Eso de estudiar duele mucho la cabeza. Claro, cuando yo vuelvo de Madrid y me enfrento al instituto con los alumnos, lo primero que hice, delante de los padres, porque ellos creían que yo volvía a pasar mis años. No, miren ustedes, los niños tienen la obligación de estudiar. Usted, estudiante, es que tiene la obligación de estudiar. Y eso no se discute, porque a usted el Estado le está poniendo un profesor, un centro, y usted niño, tienes derechos, pero tiene obligaciones. La cultura de la responsabilidad, la cultura de los deberes, es fundamental junto con los derechos. Pero cae mal. No me votan. Ese es el error. ¿Sabe usted lo que va a pasar? Sí. Que llegará un momento que habrá un lenguaje muy parecido a este, que no es lo mismo, pero lo votarán. Es el fascismo. Yo lo que procuro con este lenguaje es que el fascismo no gane. Me adelanto a él. Nuevamente, otra vez profético y otra vez... No, si no es profético, es de Francia. Yeah. ¿Qué están diciendo los del Frente Nacional? Con esta Unión Europea no se puede resolver los problemas. ¿Qué trabajito cuesta que aquí lo digan los dirigentes nuestros? Pues ya está, lo están diciendo los otros. Yo me quiero adelantar, porque el fascismo tiene cosas, lanza ideas que la gente les llama la atención. Después lleva por detrás la carga explosiva. Adelantémonos. Adelantemos y marquemos un contramensaje mesiánico. Digo mesiánico, porque el fascismo lo es. Pero no. Y después dirá, es que el fascismo gana. Es que ustedes lo han traído. Está claro que necesitamos cambiar los paradigmas culturales que actualmente se nos han quedado un poco obsoletos, y en este caso hablo del concepto nación o el concepto Estado como una especie de límite donde nosotros podemos interactuar. Frente a eso hay personas como Mújica que está posicionando, ¿no?, esa visión en la civilización, ¿no?, una visión civilizatoria. Yo también le he escuchado a usted en algunas entrevistas hablar de raza humana, de conceptos mucho más amplios. ¿Cuál es la importancia que esto puede tener? Bueno, la importancia, pero la lucha es aquí, Vamos a ver. Porque a veces el discurso de que tiene que liberarse, no, yo estoy en en Villaperas del Monte. Allí tengo que estar peleando. Y ahora hablo de la humanidad, Porque si no caemos en lo que dicen algunos. No, esto no, hasta que esto no cambie. Bueno, ¿y cuándo va a cambiar? Es que yo vivo en un pueblecito, ahí. ¿Está claro? Esto es pensar globalmente y aplicar particularmente, localmente. Pero ese es el viejo debate que hay desde la modernidad para acá. El debate, ¿qué es más importante, el ser humano? Pues si es más importante el ser humano, ¿por qué los derechos humanos no constituyen hoy el programa de la izquierda? Es una de las cosas que todavía no me he explicado.
Como los 30 artículos que forman la solemne Declaración de Derechos Humanos no los he visto reivindicados por las fuerzas políticas de izquierda. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son fundamentales, pero a partir del artículo 22 de los 30 que tiene, está hablando del derecho al trabajo, a las horas extraordinarias pagadas, a que la mujer debe cobrar igual que el hombre por el mismo trabajo hecho. Pues, si tienen ustedes el programa ahí. Pero en la izquierda hay también una retórica que a mí no me gusta, muy teatral. La revolución, pensamos siempre en la revolución rusa y nos quedamos cuando entra la gente en el Palacio de Invierno. Para mí la revolución empezó al día siguiente, cuando hubo que darle de comer al pueblo ruso. Y les pongo un ejemplo que va a resumir todo mi pensamiento en esto. A mí muchas veces me dicen, ¿con quién te quedas? ¿Con el Che o con Fidel? Dilema difícil. El Che es muy atractivo, con su figura romántica. Se va y pierde la vida. Sí. Pero se va a luchar. Quien se queda allí con los cubanos, que ponerlo a trabajar es difícil, porque tienen el mango, tienen allí Estados Unidos, la invasión de cochinos, los proyectos económicos que no salen. Quedarse día a día, para mí fuera más revolucionario que irse a Bolivia. Desde mi admiración por el Che. Es que esa es la revolución también. No solamente, pues bien, muchas veces a la izquierda nos hemos quedado con la entrada, con el Lenin, la bandera en lo alto. Está muy bien, muy hermoso, es un momento. Pero la revolución es en la cotidianidad, en el día a día. Ahí donde la célula grises, donde hay muchos días muy amargos. Yo he sido alcalde y llegamos con un programa y a veces ese programa no puede ser porque la gente no lo entiende por dificultades económicas. Son los días amargos de los cambios. Esos que no aparecen, que no se resuelven las cosas levantando el puño, cantando la Internacional. Cuando no hay todo ese oropel. Pero en ese momento es cuando las ideas revolucionarias son cuando tienen que ser enterradas en la realidad. Decía Gramsci que debíamos de tomar la cultura y la educación, que luego vendría la revolución, ¿no? Que era así un poco la cita, ¿no? Que sería un poco lo que... Sí, es que si no hay una perspectiva de una sociedad alternativa, porque, por ejemplo, en mi casa, yo hacía tiempo que no estoy con una compañía eléctrica, sino buscándome a través de otra. El poquito dinero que tiene un jubilado, muy poco, lo tengo en una banca que no es... Pues ya está. ¿Por qué no hay cooperativas? ¿Por qué no empezamos a crear ya la sociedad alternativa desde lo inmediato? ¿O es que creemos que vamos a salir en el socialismo yendo a comprar la rebaja al Corte Inglés? Vamos, por favor. O sea, crear la sociedad alternativa, vamos a empezar ya. Porque hay en la izquierda cómoda, que hay mucha, hay un autoengaño que dice, el capitalismo se hunde. Se ha caído. Y sale el socialismo como Venus salió de las aguas, hermosa, rubia. Vamos, por Dios. Si el capitalismo se hunde y no está preparada la alternativa, nos hundimos todos. Habrá que decir que no se hunda. Pues bien, vamos a ir preparando y creciendo y entonces rompemos el cascarón. Pero eso no, porque esto es más duro. Hay que hacer cooperativa, hay que luchar con la gente. Es más hermoso hacer el discurso de la revolución. ¿Nacionalizar la banca? Pues claro, pero se nacionaliza cuando tenga fuerza suficiente para que ese acto tenga importancia, si no te la van a tener que tragar. Por eso no creo cuando la gente vota creyendo que hace una carta a los Reyes Magos. Por eso no estoy de acuerdo cuando se dice a la gente, si nos votáis vamos a arreglar estos problemas. No hay que decirle, si nos votáis y al día siguiente estáis en la calle, vamos a arreglar. Si no estáis en la calle tampoco. Así que yo diría, y lo he dicho muchas veces, que no me votéis. Si creéis que me vais a votar y a vuestra casa, yo no quiero ese voto. Claro, te echan la bronca los jefes de campaña, los compañeros, bueno, pues te quieren, pero dices, pues echadme y me voy. Usted que ha demostrado saber conjugar el altruismo con la política, cuando renunció a... Sí, pero es una época de importancia. Lo que pasa es que yo en mi vida siempre he vivido muy austero. Pero vivir austero significa... Yo vivo ahora mismo con mi salario, mi pensión de profesor. Mi mujer también, que está jubilada. Y yo vivo muy bien. Yo vivo bien.
Lo digo claro, porque tengo un coche que lo tengo hace 15 años, usted, y no solamente lo utilizo para ir de viaje por la ciudad, nunca. 15 años el coche y va a viajarme no sé si otros 15. ¿Para qué quiero comprarme otro coche? Tengo un teléfono que está ahí, que no tiene ni WhatsApp, pues no quiero. Pero si no me hace falta, si yo llamo a la gente y la gente me llama a mí. Vamos a hacer un replanteamiento de cómo vamos a vivir, ¿no? Pero además que se vive bien, repito. A mí no, de luego no me tienta que sacar un coche, que me cuenta con el coche. Pero yo creo que eso también forma parte de una alternativa, ¿no? Lo que no podemos hacer es el socialismo comprando, teniendo un yate, porque todos tenemos derecho a yate, o irnos de vacaciones a un hotel que es que no puede ser. Porque el socialismo supongo que será para los 7.500 millones de habitantes del planeta, ¿no? Ah, pues eso no es posible. No puede haber 7.500 millones de yates en los mares. Imposible. La Tierra no da para más. La solución entonces la encontramos también en el pensamiento y en la filosofía. Evidentemente, un cambio de paradigma. Evidentemente, si repito, el manifiesto comunista es un mensaje de cosmovisión. El capitalismo es una cosmovisión. Hasta en su lenguaje. Nunca habla de habitantes, habla de consumidores. Se han incorporado tantos millones de consumidores, no dice de habitantes. Plantea, las cosas no las nombra por su nombre, sino lo que valen. Dice, esto, 10 euros. Es decir, su valor de cambio, no su valor de uso. Pues la cosmovisión nuestra tiene que también tener su lenguaje y decir las cosas claras. No podemos nosotros expresarnos con el lenguaje del adversario. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Equivocadamente. Pero bueno, hasta que no caigamos en eso, pues estaremos así, perdiendo. ¿Cuánto tiempo nos queda? A la raza humana al siglo y medio. Si no se cambia esto. A la raza humana. Pero siglo y medio, ¿eh? Vamos, lo están diciendo todos los informes. Hasta el primo de Mariano Rajoy, que decía que no había... ¿Usted sabe la anécdota esa? Sí. Pues hasta el primo ya creo que no está de más recordarla, ¿eh? No está de más recordarla. Bueno, mire usted, es que recordar las cosas de este hombre. Sí, yo no he visto... decía alguien, América es un lugar en donde cualquiera puede llegar al presidente de Estados Unidos. Y decía otro, sí, la prueba es que ha llegado George Bush. ¿Cuánto tenemos que aprender de la experiencia latinoamericana? Aunque sea un cambio de tercio la pregunta, pero ¿cuánto tenemos que aprender de nuestros hermanos latinoamericanos? Bueno, tenemos que aprender a que la gente ha utilizado los canales que se le han dado, se le han ofrecido, a mojarse. Mire, Europa ya va a dar poco de sí, ¿eh? Cuando yo vi que se elegía un papa iberoamericano, jesuita, atención, dije, uy, la Iglesia sabe ya perfectamente que de Europa no puede salir ya nada. Está agotada. Agotada. El mundo que bulle con todas sus contradicciones es el mundo de Iberoamérica. Es el mundo de Asia. Va a ser África. De las viejas civilizaciones estas quedan lo que hicieron en un pasado, pero hoy en día no. Se han agotado. Hay un libro que yo recomiendo la lectura, se llama Estudio de la Historia, de Arnold Toynbee, donde presenta, en el mundo ha habido, dice él, 26 civilizaciones, y marca el camino de cómo se van acabando. Un proletariado externo, un proletariado interno. Cuando se hace una iglesia universal, se hace un tipo de cosmovisión, y estamos marcados por la muerte. Vamos, yo de Europa poco espero, por no decir nada. Para terminar, para no irnos tampoco con este sabor de boca, que a pesar de ser muy realista, así que no puedo mirar a los ojos, por ejemplo, de mi hijo y pensar que esto no tiene solución. Y es importante que lancemos ese mensaje. Pero si yo soy optimista, yo lo que estoy diciendo es que si podemos ganar, si podemos arrollarlo. ¿Y cómo ganamos? Vamos a unirnos en todos los extremos. Los que estéis en vuestra casa y paséis de política, empezar a leer otras cosas. Soltar vuestro rollo. ¿Creéis que soy rebelde? No soy rebelde. El rebelde es el que se cuestiona lo que hay. Porque le contestéis mal a vuestra madre, a vuestro padre, eso es falta de educación, pero eso no es rebeldía. Así que rebelde de pacotilla, leche. ¿Lo puedo decir de otra manera? Ya está bien.
O porque los pantalones estos son los que molan, déjate de historias. La rebeldía, podemos cambiar esto. Lo que digo que así no lo vamos a cambiar nunca. Y hay que saber escuchar a otro y poner por delante la unidad, aunque sea renunciando a cosas, días muy amargos, días muy tristes, pero es así. A mí la pose rebelde me sienta muy mal, ¿eh? Estos que dicen, yo no más, porque yo soy muy rebelde, yo soy anarquista. Digo, si tuvieran los anarquistas de verdad, te habían pegado ya 3 hostias, perdón por la expresión, pero decir 3 hostias, porque te las mereces. Anarquista era Durruti. Pregúntale si pasaba de todo. O los anarquistas de aquella época. A Federica Monseni o a Federico Urales, si pasaban de las cosas. Por eso digo que el lenguaje mío no es de resignación, pero es realista. Lo que yo señalo que el enemigo hay. Y termino con un ejemplo. Usted imagínese, sabe el combate entre David y Goliat, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues le dicen a David, mira, David, el tío tiene 4 metros. Tiene unos brazos que te una hostia y te funde. Y tú vas a tener que combatirlo. ¿Y qué hace David? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Se hace ejercicio para tener buen brazo, hace una buena onda, la va tejiendo, se ensaya, coge un guijarro y abate a Goliat. Hay que prepararse para abatir a Goliat. Y prepararse para abatir a Goliat es hacer mucho trabajo con los demás. Si no es música, muchachos. Muchas gracias por su tiempo, por su sabiduría y sobre todo... Sí, sabiduría. Que va, hombre, pues esto lo sabe cualquier jornalero que se ponga a pensar en la puerta del cortijo, pero que piense. Se llama revinar. Cuando yo veo que un jornalero, que yo lo he conocido, revina, está fumando el cigarro en la puerta del atardecer, y digo, uy, ese tío, pues buen camino. Compañero, muchas gracias. Gracias. Solo nos queda trabajo y compromiso ante la injusticia, ante la desigualdad, ante tanto sufrimiento. Dar el paso al frente por la defensa de la felicidad. Por más egoístas que pretendan dibujar a la raza humana, todas nuestras capacidades a nivel cognitivo y neuronal nos llevan a trabajar por la felicidad ajena, entendiéndola como nuestra propia, aunque solo sea por el placer de contemplarla. Nos vemos en el próximo programa de Cultura por el Cambio.